Buenas tardes, soy Liliana Martínez, directora de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de México. Les doy la más cordial de las bienvenidas a todas y todos a esta segunda sesión de este ejercicio conjunto entre el Instituto Electoral del Estado de México y el Instituto Nacional Electoral a través de la Junta Local en esta entidad. Este evento denominado Ciudadanía al Diálogo, consistente en encuentros digitales de deliberación ciudadana, cuyo objetivo es que mujeres y hombres que se desarrollan en el ámbito político, autoridades electorales y académicas, además de organizaciones ciudadanas, expongan ideas y propuestas en el marco del proceso electoral concurrente. Para darles un encuadre de este encuentro y la presentación de quienes participarán, voy a señalar lo siguiente. Como ustedes saben, el tema que hoy nos convoca es la violencia política contra las mujeres en razón de género. En este sentido, les comparto que de acuerdo al INEGI, en México hay más de 64.5 millones de mujeres, que representan el 51.2% del total de la población. En 2010, la participación de las mujeres como regidoras, síndicas o presidentas municipales de los ayuntamientos eran de 25.5%. En 2018 ya representaban 44.9% del total. Considerando exclusivamente las presidencias municipales, en 2018 solo 1 de cada 5 estaba a cargo de una mujer. La mitad de las presidentas municipales fueron elegidas en localidades de entre 2.500 y 14.999 habitantes, esto es, en localidades pequeñas. Por entidad federativa, destaca que los congresos de Guanajuato, Nuevo León y Veracruz de Ignacio de la Llave reportaron paridad de hombres y mujeres en su integración. Para profundizar en el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, nos acompañan dos distinguidas panelistas de quienes les comparto una breve reseña curricular. La licenciada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, que es diputada, es licenciada en Derecho, tiene experiencia como litigante, ha sido representante de Morena ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en 2016 para la elección de gobernador y en 2017 para la elección de presidencias municipales. Fungió como asesora parlamentaria, elaborando proposiciones con puntos de acuerdo e iniciativas de ley. Desde septiembre de 2018 es diputada local por el Distrito 30 con cabecera en Naucalpan de Juárez. Fue presidenta de la mesa directiva durante el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio de la legislatura y actualmente es presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Bienvenida, diputada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto poder acompañarlos esta tarde. Muchas gracias. Nos acompaña también la doctora María Isabel Sánchez Holguín, que es secretaria de las Mujeres del Estado de México. Es docente normalista por la Escuela Normal del Estado de Chihuahua, licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, maestra en Proyectos para el Desarrollo Urbano por la Universidad Iberoamericana, maestra en Alta Gestión de Gobierno y Políticas Públicas para el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset México y la Universidad Complutense de Madrid, maestra en Género y Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado y Doctorado en Innovación y Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac, México Norte. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública, entre los que destacan haber sido directora general del Sistema Municipal DIF de Huixquilucan,
primera regidora y presidenta municipal de Huixquilucan, directora general de Vinculación y Desarrollo Político, directora general de Participación Social y comisionada ejecutiva de atención a víctimas del Estado de México. Desde el 30 de septiembre de 2020 fue nombrada por el gobernador Alfredo del Mazo Maza como secretaria de las Mujeres del Estado de México. Bienvenida, secretaria. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Les agradezco su compañía y que nos compartan su amplia experiencia. A continuación voy a señalar cómo será la mecánica de participación. Vamos a tener 3 rondas de intervención. En la primera ronda, nuestras panelistas contarán con hasta 5 minutos cada una para abordar el planteamiento del tema. En la segunda ronda, también contarán con hasta 5 minutos para hablarnos de las acciones y propuestas que llevan a cabo o que quisieran promover entre el público. Posteriormente, tendremos 5 minutos para dar lectura a las inquietudes de nuestro apreciable público. Les recuerdo que pueden participar a lo largo del encuentro con preguntas y comentarios a través del chat de esta plataforma. Después vamos a pedirles a nuestras panelistas un ejercicio de síntesis para que en 3 minutos proporcionen sus comentarios sobre las inquietudes planteadas. Para cerrar, las panelistas podrán retomar sus ideas en las conclusiones, para lo que dispondrán de 3 minutos. Para la primera ronda, se dará la palabra a las panelistas con la solicitud de dar un planteamiento o marco del tema o problema a tratar en torno a esta violencia política contra las mujeres en razón de género. Para eso voy a ceder la palabra a la licenciada Guadalupe Mariana Uribe Bernal. Adelante, diputada. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Saludo con mucho afecto a la doctora Isabel Sánchez Holguín, quien es la titular de la Secretaría de la Mujer de nuestro querido Estado de México, a la maestra Liliana Martínez Garnica, quien es directora de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de México, a los medios de comunicación, pero muy en especial a las y los ciudadanos que participan hoy en el presente ejercicio democrático a través de los medios digitales. Agradezco la invitación para participar en el presente ejercicio denominado Ciudadanía al Diálogo con el tema La violencia política contra las mujeres en razón de género. Un tema muy importante del cual las y los ciudadanos deben estar enterados, ya que estamos próximos a enfrentar un proceso electoral que sin duda será histórico por ser el más grande en la historia de nuestro país, pero que también marcará un antes y un después, dada la participación de las mujeres que esperamos tener. Como todas y todos ustedes saben, a lo largo de la historia, diferentes estereotipos de comportamiento de mujeres y hombres y la sociedad con arraigados patrones culturales han fomentado un poder desigual ante la creencia de que el varón siempre debe ser superior a la mujer, hecho que suponen les da el derecho a ejercer un dominio sobre ellas. Estas conductas han contribuido que se originen y por supuesto que se perpetúen modelos de coacción y de violencia contra nuestras mujeres ejercidos en mayor o en menor medida. La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso internacional de la fuerza física, las amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o bien una comunidad que tiene como consecuencia o que es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o incluso la muerte. La violencia de género se considera como todo acto sexista que tenga o que pueda tener como resultado este daño y que también puede ser económico o patrimonial, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado. En este sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 20 bis, establece que la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular,
o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o bien de varias mujeres en el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, a su labor o a su actividad. El libre desarrollo, de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización que puedan tener, así como el acceso y el ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidatas, candidatas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Por lo anterior, podemos darnos cuenta y establecer que la violencia política limita el reconocimiento, el respeto, pero sobre todo el ejercicio de los derechos humanos y políticos de las mujeres en un contexto donde la paridad de género en la postulación de candidatas para desempeñarse en algún cargo público ha sido vista siempre como una estrategia efectiva para incentivar la participación política de más mujeres y reducir su subrepresentación en los puestos de liderazgo político. Y donde paradójicamente la violencia política contra las mujeres por razón de género se visibiliza en la medida en la que aumenta su participación en los cargos de representación política. Las mujeres formamos más del 50% de nuestra población mexiquense. Sin embargo, la participación de todas y de cada una de nosotras en la vida política de nuestro Estado aún no es equitativa. Y existe una brecha que ya lo comentaban al principio y me gustaría pusiéramos atención en estas cifras para darnos cuenta de cómo estamos. Existe una brecha del 1.4% en cuanto a diputaciones. En cuanto a presidencias municipales, la brecha aún es mayor con un 90.4%, ya que solo 4.80% de las mujeres ejercen el cargo de presidentas municipales. Por cuanto hace a las regidurías, el 39.90% son mujeres y las sindicaturas mantienen una brecha del 50.40%, ya que solo el 24.80% son mujeres. Hoy, más mujeres participan desde los diferentes espacios en la construcción de nuestra democracia, pero también enfrentan como nunca antes los más altos índices de violencia. Como ejemplo, quiero resaltar que a 37 días de la jornada electoral del proceso 2021, el INE registra ya más de 40 denuncias y 21 personas sancionadas por violencia política en razón de género. Lo anterior representa la realidad de todas aquellas mujeres que buscan participar en el desarrollo y cambio de nuestra realidad. Esto da cuenta de los obstáculos que aún enfrentamos. Quiero resaltar que en las últimas décadas, las diversas manifestaciones de violencia documentadas hacia candidatas en los 3 niveles de gobierno han permitido visibilizar y generar una cultura de denuncia. Lo anterior permite, por supuesto, que identifiquemos los diferentes niveles de responsabilidad que tenemos desde las comunidades, desde la sociedad civil, las organizaciones sociales, el gobierno local, el estatal, el federal, para poder erradicarla. La 60ª legislatura del Estado de México está comprometida con el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mexiquenses. Hemos impulsado una serie de reformas desde nuestra constitución política local hasta distintas leyes como es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Electoral, la Ley de la Fiscalía, en fin, todas ellas en materia de paridad de género y violencia política en contra de las mujeres. Finalmente, y para cerrar, quiero refrendar el compromiso que tiene el Poder Legislativo del Estado de México a través de la Comisión para la Igualdad de Género para contrarrestar los obstáculos que enfrentan las mujeres en este ejercicio de sus derechos político-electorales. Y por supuesto, el derecho que tienen a vivir una vida libre de violencia. Toda mujer y toda niña debe de vivir libre de todo acto de violencia, partiendo desde su hogar, el trabajo, la escuela, por motivos de género, pues causan innumerables daños a su familia, a todas las generaciones y por supuesto que empobrece a nuestras comunidades. Impide que las mujeres realicen sus potencialidades, restringe el crecimiento económico y socava el desarrollo. Cuando se trata de violencia contra las mujeres, no hay sociedad civilizada. Y en cada uno de los ámbitos en que se desarrolla, pues una de las características que detiene la vida social y el desarrollo es sin duda los actos, por mínimos que parezcan, de violencia en cada uno de sus tipos. Violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, económica, sexual, laboral, así como sus modalidades de violencia familiar, laboral,
docente en la comunidad e institucional. Trabajemos juntos y de la mano para que nunca más exista violencia política en contra de nuestras mujeres por razones de género en nuestra entidad. Muchísimas gracias. Diputada Mariana Uribe, muchísimas gracias por sus valiosas aportaciones. Voy a ceder ahora el uso de la voz a la doctora María Isabel Sánchez Holguín, secretaria de las Mujeres en el Estado de México. Adelante, secretaria, por favor. Muchísimas gracias. Primero, agradecer la invitación para que esta Secretaría de las Mujeres se encuentre presente participando en esta mesa. Saludo con todo mi reconocimiento y cariño a la licenciada Mariana Uribe, presidenta de la Comisión Legislativa de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Siempre es muy grato encontrarnos. No cabe duda que nos encontramos de manera frecuente todas quienes estamos en esta ruta y en este camino. Agradezco muchísimo a la maestra Liliana también por encontrarse con nosotros, dándonos aquí en la luz del semáforo para ir avanzando. Muchísimas gracias al IEM, muchas gracias también al Tribunal Electoral, a quienes de manera permanente tenemos esta gran responsabilidad de estar al frente pues del reconocimiento y también de la garantía de los derechos de las mujeres en la participación y en la inclusión. Pues resulta muy claro hoy, en este día naranja que hemos estado todas muy ocupadas, todos muy también destinados a estar trabajando y a estar resaltando lo que nos hace falta, lo que hemos hecho, y es una suma de hilos que vienen tejiendo este camino que tenemos enfrente y que nos obliga a estar trabajando de manera muy comprometida y permanente. En una democracia en donde no participan las mujeres, no puede llamarse democracia. No hay democracia sin mujeres. Resulta claro que en una democracia también la política es un espacio de confrontación, de debate, de disenso, porque en la política se hacen presentes diferentes expresiones ideológicas y partidistas, así como distintos intereses. Puede argumentarse que en la lucha política tanto hombres como mujeres se enfrentan a situaciones de conflicto y de violencia. Puede argumentarse. Sin embargo, es importante distinguir aquella que se ejerce contra las mujeres por razón de género. En cuanto a la violencia política, sabemos que esta tiene que ver con las agresiones que atentan en contra de los derechos políticos de los ciudadanos, las autoridades, los candidatos y candidatas o precandidatos a puestos de elección popular. La violencia política por razón de género puede manifestarse a través de diferentes actos, a través de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida, que es el impacto pues, más grave, y también a través de una o de más formas de violencia. Pero digamos que estas manifestaciones de las que estoy hablando, podemos identificarlas quienes estamos en el servicio público, quienes estamos en la participación en la vida política. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, después de la reforma del 2020, a la que se refería nuestra querida diputada, se establecen 22 conductas de violencia política por razón de género contra las mujeres. En casos específicos en donde las víctimas sean mujeres, se estará considerando como un acto de violencia política en razón de género, en tanto se actúe con intención de afectar su derecho a ser votadas o sus derechos político-electorales, pudiendo ejercerse contra aspirantes, precandidatas, candidatas en campaña, candidatas electas o en el ejercicio del cargo
y cuando en el trasfondo de los hechos por ser mujeres exista descalificación, difamación sistemática e indiferencia hacia su capacidad con manifestaciones incluso que transgredan su integridad física y emocional, además de su seguridad y de las de sus familiares, de las de su entorno familiar. Este tipo de violencia ha ido ganando terreno en la esfera política y puede enmarcarse en todos tipos y modalidades, desde la violencia institucional, al interior de los partidos políticos, pasando por la violencia económica, al desviar o limitar recursos para su capacitación, para sus campañas, hasta el hostigamiento y el acoso sexual o la violencia comunitaria e incluso el feminicidio. Nos hemos enterado no hace mucho de un suceso en Oaxaca. Han sido experimentadas todas estas como violencias múltiples por mujeres candidatas o legisladoras y autoridades en funciones por el hecho de ser mujeres. En México, la Ley General en materia de delitos electorales no tipifica la violencia política en género, por lo que no ha sido fácil para las autoridades electorales percibir y sancionarla. En este sentido, destaca que solo 7 entidades han incorporado a su constitución la figura jurídica de violencia política contra las mujeres: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora. Y de ellas, Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca y Quintana Roo contemplan tanto en sus códigos electorales y penales, así como en sus respectivas leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, acciones para prevenir, atender y sancionar la violencia política ejercida contra las mujeres. En las elecciones del 2015, la FEPADE reportó 38 casos de violencia política y 122 en 2016, mientras que para 2018 la Fiscalía registró 17 denuncias por incidentes relacionados a violencia política por razón de género, estas derivadas de la intimidación. Ahí iba la mía, en 2018. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, en el capítulo 5 y el artículo 180 bis del Código Penal del Estado de México, describe las conductas que constituyen la violencia política en contra de las mujeres. Registrar candidatas para después hacerlas renunciar para que las cubran varones. ¿Les suena? Registrar a mujeres mayoritariamente en distritos electorales o municipios donde los partidos que las postulan registren baja votación. Amenazas a las mujeres que han sido electas. Inequidad en la distribución de los recursos para las campañas, así como represalias o difusión diferenciada por vincularse y defender temas de género y derechos humanos de las mujeres. El Instituto Electoral del Estado de México reportó en materia de violencia política contra las mujeres, la Fiscalía General de la República, un total de 19 carpetas de investigación durante el periodo de enero 2018 a julio de 2019. De septiembre a diciembre de 2018 se abrieron 514 juicios, de los cuales 14 eran sobre género. 142 casos de inconformidad, de los cuales solo 5 eran por violaciones en temas de género. 60 recursos de apelación, de los cuales 1 por violación de paridad. Y 308 procedimientos especiales sancionadores, de los cuales 5 eran relacionados a violencia política contra las mujeres. Instancias como el Centro de Atención por Violencia Política del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra las mujeres en razón de género se convierten en una valiosa herramienta para partidos políticos, organizaciones sociales, grupos de mujeres y para las personas defensoras institucionales y no institucionales de los derechos humanos. La violencia política limita el reconocimiento, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos y los derechos políticos de las mujeres. Hay mucho por hacer para reducir la prevalencia que registra el Estado de México en materia de violencia, particularmente aquella que experimentan las mujeres en el ámbito político. El andamiaje normativo garantiza el respeto a los derechos humanos con una visión más integradora, con enfoques de género e interculturalidad, pero las acciones de prevención, atención y sanción deben ir acompañadas del fomento de la cultura de la legalidad, de cambios institucionales sostenidos por transformaciones culturales en todos los ámbitos públicos de nuestro Estado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Isabel Sánchez, por estas valiosas reflexiones. Vamos ahora a pasar a la segunda ronda de participación de las y los asistentes, denominada Acciones y Propuestas. Se dará la palabra a panelistas con la solicitud de describir las acciones que se llevan a cabo actualmente o las que se proponen para atender este problema a tratar. Voy a ceder el uso de la voz, en primer lugar, a la diputada Mariana Uribe. Adelante, por favor. Muchas gracias, Liliana. Pues, sin lugar a dudas, el Congreso, desde la legislatura y en el Congreso del Estado de México, pues hemos impulsado diversas reformas para proteger a nuestras mujeres de cualquier tipo de violencia. Pero me gustaría decirles que concretamente la 60ª legislatura busca promover y fortalecer la participación de todas nuestras mujeres en los espacios de toma de decisión en el ámbito público, a fin de lograr esa paridad de género que tanto anhelamos y la igualdad sustantiva como condición necesaria para que podamos reforzar nuestra democracia. Sabedora de que las normas jurídicas deben responder a la constante dinámica social, cuya razón fundamental estriba en el ordenamiento de la convivencia en sociedad, de tal forma que además se debe cumplir con el propósito regulador, es necesario que se establezca un marco jurídico que permita el ágil desarrollo de actos y hechos jurídicos esenciales para el bien común y que se cumplan los objetivos y fines específicos para los cuales se crea una norma jurídica. En el Estado de México, el 5 de septiembre del 2017, se publicó en el periódico oficial Gaceta de Gobierno el decreto número 232, el cual incluye una serie de reformas, entre las que se encuentran agregar a la violencia política como una modalidad de violencia en contra de las mujeres y se tipificó como un delito. Sin embargo, dichas reformas obligaron a la legislatura local a continuar con el proceso de adecuaciones normativas. A nivel federal, como todas y todos ustedes saben, y continuando con los esfuerzos, el 23 de mayo del año 2019, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión llevó a cabo reformas a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género. Y en consecuencia, como parte del Constituyente Federal, esta 60ª legislatura del Estado de México publicó su aprobación en la Gaceta de Gobierno del 3 de junio de 2019. Debido a ese mandato de homologación realizado en el artículo 4º transitorio de la reforma constitucional, es que se presenta una iniciativa en la que se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, integrando un lenguaje incluyente en donde se disponga de manera expresa la participación de la mujer en la vida política del Estado e instituciones, como la legislatura, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto y el Tribunal Electoral, los organismos autónomos y los ayuntamientos. Con estas modificaciones se replanteó la definición de violencia política de género y se extendió la paridad al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y también al Tribunal Electoral de la entidad. Eliminamos el lenguaje sexista de la Constitución, introdujimos el principio de paridad de género y el lenguaje incluyente en diversos ordenamientos estatales y establecimos sanciones por violencia política de género contra las candidatas. De igual manera, y algo muy importante, es que se reformaron otros ordenamientos para que no puedan ocupar cargos públicos quienes tengan antecedentes de sentencia ejecutoriada por violencia política contra las mujeres en razón de género, por ser deudores alimentarios, por violencia familiar o de género, o delitos contra la libertad sexual. En este sentido, la Fiscalía General de Justicia de la entidad está obligada a crear un padrón de personas condenadas por dichos delitos para que el INE pueda solicitar información para saber si los aspirantes a candidatos a un cargo público tienen antecedentes, además de qué personas con antecedentes de violencia política no podrán ser candidatos a partir del siguiente proceso electoral que estaremos enfrentando este año. Las reformas establecen también sanciones por violencia política de género contra candidatas, que los entes públicos observen los principios de igualdad y equidad de género,
que las listas de representación proporcional se integren con fórmulas compuestas por una persona propietaria y una suplente necesariamente del mismo género. Que los partidos políticos asignen recursos para la creación, el fortalecimiento y la difusión de todos los mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, por supuesto, erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Que sea su obligación el promover igualdad de oportunidades entre todos sus militantes. Uno de los grandes logros de las mujeres en la lucha de sus derechos está constituido por el reconocimiento y goce de sus derechos políticos, el votar y ser votada, como ya lo mencionaba Isabel, participar en la vida política pública de su país de una forma activa y garantizada por el Estado. Logro que sin duda ha sido y será el emblema de las grandes luchas, pero que aún constituyen un desafío pendiente para todo nuestro país y concretamente para nuestra entidad. Les comparto con agrado que en mi carácter de presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la 60ª legislatura, formo parte también del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, mismo que busca promover y fortalecer la participación de las mujeres en espacios de tomas de decisiones en el ámbito público, a fin de lograr la paridad de género y la igualdad sustantiva como condición necesaria para reforzar la democracia. En virtud de lo anterior, quiero compartirles que tuve el privilegio de coordinar los trabajos relacionados con la creación del protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género en nuestra entidad. Lo anterior, de la mano de grandes compañeras servidoras públicas y de diversas organizaciones civiles, con el objetivo de responder a la ausencia de un marco normativo integral y de políticas concretas en la materia. A partir de la unificación de todos estos criterios y conceptos, aquellos procedimientos, un protocolo de actuación sirve para estandarizar el tratamiento de una determinada problemática e identificar las responsabilidades muy en particular de las personas, de las áreas y de las instituciones correspondientes. El presente protocolo del cual les estoy platicando tiene como propósito orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, nacionales y locales, así como dar cumplimiento al deber de una debida diligencia. Así, los objetivos de este instrumento son facilitar la identificación de la violencia política, servir de guía para las autoridades en la atención de esta modalidad de violencia en el ámbito estatal, de conformidad con cada una de sus atribuciones, favorecer una adecuada coordinación entre las distintas instituciones estatales para hacer frente a los casos de violencia política contra las mujeres, orientar a nuestras mexiquenses que han sido víctimas de violencia política en razón de género en el ámbito estatal y municipal acerca de lo que qué es y qué no es violencia política, así como a las autoridades para que puedan acudir para ser atendidas. Entendemos, por supuesto, que cualquier ley es perfectible. En este sentido, celebro que este ejercicio de retroalimentación y cuya finalidad sea el de escuchar y atender las aportaciones que tengan desde su perspectiva institucional y, por supuesto, desde la perspectiva de ciudadanos, puedan servirnos con las especificaciones para cada uno de los temas. Quiero resaltar en este sentido que la 60ª legislatura ha implementado un ejercicio de parlamento abierto desde su creación para poder escuchar a todas y a todos. Finalmente, en mi carácter de presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, refrendo mi compromiso de trabajar cada día de esta legislatura para lograr una agenda que garantice la protección de los derechos político-electorales de las mujeres en nuestra entidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada Mariana Uribe, por compartir con nosotras y con nosotros estas acciones realizadas y las que están en marcha. Ahora voy a ceder el uso de la voz a la doctora María Isabel Sánchez Holguín, secretaria de las Mujeres en el Estado de México, para que nos brinde sus aportaciones. Por favor, doctora. Muchísimas gracias, maestra Liliana. Pues no solamente desde la Secretaría de las Mujeres, porque el trabajo para avanzar en la erradicación de las diferentes violencias no solamente
tendrá que hacerse desde la Secretaría, sino desde el Ejecutivo en general, de los 3 poderes de todo el Estado, de los diferentes niveles de gobierno y de todos los sectores. Por ello, refiero pues que el Ejecutivo en sí, una de las acciones trascendentes, de las acciones afirmativas de alto impacto, es justamente la creación de esta Secretaría de las Mujeres, que tiene esta obligación de construir la política pública, la agenda de género del Estado, a efecto de incluir todas estas acciones y medidas necesarias para encaminar al Estado de México a un Estado igualitario, a un Estado de derechos, a un Estado feminista. La Secretaría de las Mujeres del Estado de México pues tiene diversas tareas, pero como una tarea muy importante, transversal, es trabajar por la igualdad sustantiva. Transversalizar la perspectiva de género, erradicar la violencia hacia las mujeres mexiquenses, niñas y adolescentes, y la protección integral de niñas y mujeres. Para lograrlo, trabajamos de manera interinstitucional, todo en conjunto, todos de la mano. Necesitamos abocarnos a hacer este trabajo en equipo para el cumplimiento de las responsabilidades convencionales y constitucionales de las instituciones del Estado de México, para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, así como el principio de corresponsabilidad para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencias que vulneren su integridad, sus derechos y sus libertades. Para este proceso electoral, y actuando bajo total imparcialidad y desde nuestras atribuciones, estaremos apoyando a todas las precandidatas. Ya hemos estado trabajando con todas aquellas que tienen interés en sumarse a estas mesas de trabajo, a estas capacitaciones, a este acompañamiento que no solamente, como decía, es una acción de la Secretaría de las Mujeres, sino que convergen todas las instituciones que tenemos incidencia en este observatorio de participación política, el IEM, el Tribunal Electoral, la legislatura, la Fiscalía, etcétera, 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 ¿no? El Poder Judicial, todos los poderes. Así que estamos trabajando pues de manera conjunta con precandidatas, candidatas, también con equipos, ¿no? de campaña, o con equipos de nuestras mujeres participantes, candidatas electas o en el ejercicio del cargo, y muy importante asesorar, apoyar y brindar orientación necesaria también a sus equipos, con la finalidad de crear un proceso de actuación en 3 niveles: informativo, formativo y organizativo en materia de derechos humanos, de derechos político-electorales, en el marco jurídico de participación política en igualdad de condiciones y libre de violencias, el análisis de riesgo latente de violencia política en el que se pueden encontrar algunas mujeres, así como planes de seguridad y protección que permita la consolidación de una democracia paritaria y libre de violencia. Tenemos ahora esta posibilidad de participación de la paridad, ¿verdad? Por ello es importantísimo que se lleve a cabo, que lo veamos en los hechos, ¿verdad? Que también acompañemos a todas las mujeres que están en este momento de participación política. Hombres y mujeres tenemos que encaminarlas en esta certeza, que avancen para hacer realidad esto que está ahora en la ley. Bajo el esquema anterior, pues estaremos promoviendo la aplicación del protocolo que comentaba nuestra querida diputada para la erradicación y atención de la violencia política en razón de género. Un trabajo, pues, de cooperación entre partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil para monitorear posibles casos de violencia política en razón de género. Aquí nos toca a todos
estar muy pendientes, ser ojos para el acompañamiento, el auxilio, la detección y también hacer el acompañamiento y la denuncia, lo que sea necesario, ¿no? Mismo que dará paso todo esto a la construcción colectiva de una agenda de derechos que hagan eco para que se coloque en la agenda política de nuestro Estado, que los derechos políticos de las mujeres son derechos humanos. Desde la Secretaría de las Mujeres reconocemos el trabajo de todas las instituciones involucradas en los avances y logros para atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Reconocemos el seguimiento de las recomendaciones internacionales emitidas por parte del Comité CEDAW sobre la violencia por razón de género contra la mujer, y en este contexto manifestamos nuestro interés en impulsar en el Estado de México el mecanismo 3 de 3 contra la violencia, que tiene por objeto brindar mayores garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género y con ello lograr un marco normativo progresista en favor de los derechos políticos y electorales para que personas transgresoras de los derechos de las mujeres no accedan a cargos de elección popular. De igual forma, presentaremos el seminario Instrumentos y Mecanismos de Atención para las Candidatas y sus equipos de campaña en el marco del proceso electoral 2020-2021. Este seminario tiene como objetivo dotar a las candidatas y a sus equipos de herramientas para identificar y tomar acción en caso de ser víctimas de este tipo de violencia. En este seminario abordaremos temas como las instituciones involucradas con la prevención, atención y sanción de la violencia política en razón de género, la violencia política contra las mujeres en medios de comunicación y en plataformas digitales. Este es un tema. La violencia en plataformas digitales, en redes sociales. Nos volvemos las mujeres en la participación sumamente vulnerables, ¿verdad? A estos comentarios, a estas acusaciones, a estas agresiones de quienes no dan la cara, pero lo difunden ahí en las redes sociales. Es todo un tema. El 3 de 3 de la violencia política en razón de género y las medidas de reparación integral para actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, los talleres, las conferencias sobre justicia intrapartidaria, participación política para las mujeres rurales e indígenas, estamos llevando a cabo también. Ayer tuvimos un taller con mujeres mazahuas, en donde escuchamos sus preocupaciones y donde escuchamos cómo se encuentran, en qué estado se encuentra esta participación política de las mujeres en nuestros municipios indígenas. El ciberactivismo, que bueno, tiene mucho que ver con todo el tema virtual y que no podemos ahí ocasiones, estamos inmersas en la actividad electoral que absorbe completamente y luego no tenemos estas rutas. Estamos trabajando también con expertas en la posibilidad de instrumentar de manera inmediata un plan de atención y además también un taller para las candidatas en donde tengan la posibilidad de elaborar estos procedimientos, estas denuncias, estas impugnaciones, que ya lo tengan y que no les quite el tiempo cuando estén en su ejercicio de campaña más intenso, pero que ya tengan todas las posibilidades técnicas para no dejarlo pasar, ¿no? Porque, lo digo por experiencia, estás imbuida en esta actividad, en esta dinámica, y luego dejas de lado o dejas en manos de alguien que no conoce todo el procedimiento y pues puede no prosperar por alguna cuestión. Entonces estamos trabajando también en ello. Muchas gracias. Doctora Isabel Sánchez, han sido muy valiosas las aportaciones que desde la Secretaría de las Mujeres nos comparte como acciones realizadas, como las atribuciones a las que tiene pues obligación esta Secretaría y que aportan
en este tema en nuestra entidad. Si les parece bien, ahora pasaremos a la sesión de preguntas y observaciones del público. Para eso voy a dar lectura a las preguntas que tenemos en nuestro chat. Voy a leer las intervenciones que tenemos y daría un espacio para que ambas puedan responder. El primer cuestionamiento es para la doctora Isabel, pero me gustaría que ambas pudieran darnos su opinión. ¿Podría usted definir en lenguaje coloquial qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género? Nos lo preguntan de la Junta Municipal número 70. Javier Juan Olivares nos pregunta, me gustaría que nos compartan cómo van a lograr una paridad en todo efectiva en los ayuntamientos donde vemos que las personas que ocupan las direcciones mayoritariamente son hombres y el papel de las mujeres es mínimo. Entonces, en ese sentido, les daría oportunidad para que nos hicieran sus aportaciones. Diputada Mariana Uribe, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues con respecto a la primera pregunta, para decirlo en lenguaje coloquial, y precisamente es lo que queremos, a veces incurrimos en un lenguaje que pareciera que lo que pretendemos es que no lo entendamos, ¿no? Entonces, y lo más importante, me gustaría mencionarles que lo más importante para nosotros como legisladores es que ustedes conozcan nuestro trabajo para que sepan cómo estamos avanzando en las distintas materias y por supuesto que es sumamente importante que nos lo pregunten porque así es como queremos que lo entiendan. La violencia política en contra de las mujeres la definiría como toda acción que impide el desarrollo político para poder, que impide el desarrollo político de las mujeres cuando tenemos algún cargo público o cuando somos precandidatas o candidatas. Yo creo que esa sería la definición, cualquier acto que tenga que ver con el desarrollo, con el entorpecer, cuando ya estamos en el cargo público, el entorpecer estas acciones que nos corresponden por el encargo que tenemos, incluso pasa por, y hemos tenido estos asuntos, Isabel lo sabe, por algunas regidoras que les truncan el derecho a tener pues acceso a los recursos que les son asignados para poder desarrollar pues desarrollarse en su área, poder llevar a cabo todas estas actividades y por supuesto que lo que buscan es que quizá incurramos en alguna responsabilidad como servidores públicos. Yo lo definiría así y por cuanto hace a la segunda pregunta, yo creo que es muy importante que estemos enterados de todas estas reformas, que es muy importante que todas las y los ciudadanos participen en estos ejercicios de diálogo para que también conozcan sus derechos, porque la ley es muy clara. A partir de las reformas que impulsamos el año pasado para garantizar la paridad en todos los niveles de gobierno, es así como se tendrá que dar en el siguiente proceso electoral. La ley tiene que cumplirse y es así como las distintas autoridades tendrán que ser garantes de estos derechos que hemos dejado plasmadas con las reformas. Gracias. Muchas gracias, diputada Mariana Uribe. Doctora Isabel Sánchez, por favor. Muchas gracias. Pues yo voy a decirles bueno, esta Secretaría de las Mujeres, su marco legal preponderante es la Ley de Acceso a las Mujeres, de las mujeres a una vida libre de violencia y la Ley de Igualdad. Entonces, retomando nada más las 22 conductas de violencia política por razón de género contra las mujeres que están establecidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contestaré esta pregunta que me parece que estas 22 conductas están muy claras. ¿Qué es violencia política contra las mujeres? Que se actúe con intención de afectar su derecho de participación, su derecho de ser votadas, que se tenga esta intención, así de, no, pues esa no, ¿por qué? Esa mujer no, etcétera, pero
pero que sea una intención para afectarle su derecho a participar. Otra también que podemos ver así de manera muy, muy tangible es lo que les comentaba hace un momento. La descalificación en redes sociales, el deterioro de la imagen de las mujeres, por estar en una contienda, por estar participando políticamente, que tenga que ver justamente pues con esta participación. Todas aquellas acciones generadas con la intención de descalificar, de difamar, de poner en duda su capacidad intelectual, su capacidad moral, también la agresión verbal, la agresión física, emocional, psicológica. Todos estos son manifestaciones de la violencia política. ¿Qué es la violencia política? Son aquellos actos que están destinados a hacer daño por razón de género. En tanto se actúe con intención de afectar a esta mujer que está participando. Entonces, todo lo que se genere por su condición de mujer en la actuación y en la participación política es violencia política. Y con respecto a los espacios de toma de decisiones, pues estábamos comentando que estaremos trabajando precisamente para hacer sustantivo aquello que ya está logrado en la letra, que tiene que ver en este caso con la paridad en la participación, pero también en el servicio público. Entonces, estamos generando ahí una propuesta, estamos impulsando para que prospere, en donde tengamos esta posibilidad de acceso a las mujeres a espacios de toma de decisiones. El 8 de marzo, el señor gobernador, uno de los puntos importantes que señaló en su decálogo por la igualdad, por la transversalización de la igualdad, es justamente la igualdad en el acceso de las mujeres a la educación, a un salario igualitario, a la participación en espacios de toma de decisiones, etcétera. Entonces, esto ya lo estamos impulsando, es una de las acciones prioritarias en la agenda de género que el gobernador el 8 de marzo puso en conocimiento de pues toda la sociedad mexiquense. Entonces, estamos trabajando en ello. Es cierto, las mujeres no tenemos las mismas condiciones laborales de salario que los hombres, y estamos impulsando justamente que el Estado de México se logre que las mujeres a igual responsabilidad o cargo laboral, la misma remuneración. Entonces, esta es una de nuestras líneas ahorita de las muchas que estamos impulsando, pero precisamente el acceso igualitario al salario y a las oportunidades de espacios de toma de decisión. Muchas gracias, doctora Isabel Sánchez. Voy a leer una pregunta más y después, si no tuvieran inconveniente, Claudia Castelo quiere tomar el uso de la voz, le rogaríamos que fuera breve. Primero voy a leer la pregunta que me parece muy interesante. ¿Es violencia política cuando a una mujer aspirante se le indica que ya no tiene oportunidad ni debe pedir ser candidata porque ya se le apoyó con un trabajo? Por favor, diputada Mariana Uribe. Muchas gracias, Liliana. Por supuesto que es violencia política, como lo mencionábamos hace un rato. Violencia política es cualquier acción u omisión que pueda ejercerse en contra de una mujer para impedir el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales. Entonces, si alguien dentro de este foro está sufriendo con esa situación, yo les pediría que se acerquen a las autoridades correspondientes también en la legislatura
podemos apoyarles para orientarles y saber a qué instituciones y con qué autoridades deben acudir. Y también me gustaría mencionar que dentro de el Observatorio de Participación Política tenemos una comisión de seguimiento que también puede apoyarles con estas situaciones. Muchas gracias. Doctora Isabel Sánchez, ¿nos podría hacer una aportación al respecto? Por supuesto, claro que sí, tenemos el Observatorio de Participación Política, que bueno, hemos estado revisando algunos de los casos que han tenido las mujeres, nuestras precandidatas, o también quienes están en funciones como con un cargo de elección popular, nos han hecho llegar y hemos estado trabajando con el Instituto Electoral, con el Tribunal, y con esta comisión que ya refiere la diputada Mariana. Todo este equipo está a la disposición de quien se siente violentada, quien se sabe violentada en sus derechos de participación, y por supuesto suscribo lo que comentaba la diputada Mariana con respecto de si es violencia política o no. Por supuesto que lo es. Entonces, estamos atentas, recibimos a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, la denuncia a través de su servidora, porque he tenido el contacto con algunas de quienes se han animado y ya estamos revisando estos casos. Entonces, no lo duden, por favor, no lo duden, tenemos que tomar cartas en el asunto y tenemos que darle para adelante. No están solas, no tengan miedo. Necesitamos darles esta certeza de que no se va a quedar en el escritorio ni que tampoco se va a quedar ahí sin darle seguimiento. Les repito, a lo mejor está muy mal hablar en primera persona, pero yo tengo esa experiencia, he vivido esa experiencia de violencia política y no había encontrado una ruta. Ahora no quiero que las mujeres no me gustaría que las mujeres que están siendo víctimas de violencia política se queden calladas. No lo hagan, porque estamos con ustedes. Estamos aquí todas. Como decía hace un momento, no solamente la Secretaría de las Mujeres, es una red completa institucional que estará protegiendo, dándole la certeza de sus derechos de participación política. Entonces, cuando haya algo en contrario, no duden en acudir. Aquí estamos a su servicio y no vamos a permitir que eso siga sucediendo. Tenemos que ir incidiendo todas y todos para que esto no ocurra más en el Estado de México. Muchas gracias, doctora Isabel Sánchez. Bueno, ahora por una solicitud específica que nos hace Claudia Castelo, quiere tomar el uso de la voz. Yo le rogaría que pudiera ser lo más breve posible, en un máximo tal vez de 2 minutos. Y pues adelante, por favor, Claudia Castelo. Muchas gracias, maestra Liliana, por la oportunidad. Saludo con muchísimo afecto a la doctora María Isabel Sánchez y a la diputada Mariana Uribe, así como a todos y todas quienes se encuentran en este foro. Mi aportación, más que pregunta, y por eso agradezco mucho la oportunidad, es en mi calidad de integrante de la sociedad civil, de haber participado precisamente en la armonización de las reformas de violencia política y paridad en el Estado de México. La diputada Mariana encabezó, por supuesto, estos esfuerzos, pero hubo una gran participación de la sociedad civil en donde se hizo un gran número de aportaciones. Y yo lo que quisiera llamar la atención y poner en la mesa, dado que es el tema, es que quedaron varios pendientes en materia de violencia política y también de paridad, pero voy a referirme específicamente al tema de violencia política. En el tema específico nos falta, creo yo en general, se cumplió parcialmente con la reforma constitucional, pero pudimos ir más allá y podemos ir más allá. Y es más que nada esa invitación a que todos los actores y actoras que hoy nos reunimos en torno precisamente al interés que tenemos y que manifestamos en los discursos para resolver el tema de la violencia política, lo aterricemos en acciones coordinadamente, con colaboración y con protagonismo colectivo. Entonces, hay varios pendientes, decía yo, pero particularmente me refiero a uno que tiene que ver con la nulidad en la elección en razón de la violencia política de género.
Me parece que ese es un tema que podríamos ir trabajando y avanzando en el Estado de México, se tenga o no en la reforma federal. Me parece que debiéramos ser, como se ha sido en otros momentos, protagonistas en esta materia y una punta de lanza. Por otra parte, efectivamente, hay una violencia institucional, violencia política institucional, cuando no se cumple con la paridad, por ejemplo, o no se avanza en la paridad en los ayuntamientos. En esta reforma del Estado de México quedó como un pendiente tener paridad en el gobierno estatal y en los gabinetes municipales. En fin, podría enumerar más pendientes, pero básicamente lo que quiero referirme es que hay que hacer una gran alianza, todas y todos quienes estamos aquí y quienes no lo están, pero participan y están preocupados y ocupados en este tema, porque hay muchos pendientes que resolver y creo que tenemos la capacidad institucional, la capacidad de la sociedad civil, el conocimiento para poder avanzar en estas materias. Sé que se avecina un proceso electoral, quizá con las aguas más tranquilas pudiéramos convocarnos para poder trabajar en los pendientes que hay en esta materia en el Estado de México. Agradezco la oportunidad y les saludo con afecto a todas y todos. Claudia Castelo, gracias por sus aportaciones desde la sociedad civil. Les propongo ahora, por cuestiones de tiempo, que para esta tercera y última ronda pudiéramos contestar las preguntas que nos quedan pendientes, digamos, tomando el tiempo que tenemos para conclusiones, si no tuvieran inconveniente. Leería las preguntas que nos quedan. Ojalá nos pudiesen informar qué acciones realizarán en conjunto con la Fiscalía del Estado ante situaciones de violencia política y de género. Y por otro lado, Marlene Rojas nos pregunta, ¿se podría impulsar la 3 de 3 para accionar la igualdad en las direcciones de ayuntamientos? Esas serían las preguntas. Diputada Mariana Uribe, por favor. Muchas gracias, Liliana. Con respecto a la primera pregunta que tiene que ver con las acciones que realizaremos en conjunto con la Fiscalía del Estado, ya lo mencionábamos con anterioridad, estamos trabajando en un grupo multidisciplinario que tiene que ver con todas las áreas, no solamente el Poder Legislativo, trabajamos también con el Poder Ejecutivo y por supuesto con el Poder Judicial para poder emprender y cuidar todas estas acciones. Aunado a ello, como parte del Observatorio de Participación Política y derivado de la elaboración del protocolo, contamos con una comisión de seguimiento a este protocolo que estará siguiendo todos estos asuntos que tengan que ver con situaciones de violencia política contra las mujeres por razones de género. Y en cuanto hace para la 3 de 3, para accionar la igualdad en las direcciones de los ayuntamientos, me gustaría decirles que también desde el Congreso del Estado estamos impulsando diversas acciones que tienen que ver con estas unidades de género y estas direcciones que tienen cada uno de los ayuntamientos, porque como ya lo mencionaba también, la reforma que llevamos a cabo es muy clara y hay que vigilar que todas esas acciones y todos esos requisitos que estamos estableciendo en la ley se cumplan al pie de la letra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Mariana Uribe. Por favor, doctora Isabel Sánchez. Muchas gracias. Sí, claro, así como lo dijo la diputada, pues este observatorio de participación política de las mujeres está integrado de manera interinstitucional, también es parte de la Fiscalía de Delitos Electorales y estamos en comunicación permanente a efecto de estar muy alertas para cuando haya el requerimiento de alguna de ustedes, de alguna candidata o de alguna mujer que ya está en funciones con un cargo de elección popular para darle el acompañamiento. Entonces, estamos de manera integral generando este mecanismo de atención y de seguimiento a los casos de violencia política en contra de las mujeres de manera permanente. Y estaremos muy pronto, en breve también, de parte del Observatorio de Participación Política de las Mujeres,
dándoles a conocer un plan de acción. El 1, 2, 3, ¿qué tengo que hacer cuando identifico que estoy siendo violentada políticamente? Entonces, en breve también lo haremos del conocimiento para que sea más ágil, para que sea más fácil. De cualquier manera, bueno, pues estamos muy atentos, muy atentas, de tanto el IEM, el tribunal, la legislatura, la fiscalía, la Secretaría de las Mujeres, el Poder Judicial, y todas y todos los que integramos este observatorio. Con respecto a la 3 de 3 para accionar la igualdad en los ayuntamientos, eso deseamos, eso queremos. En todos los niveles de gobierno. Bueno, a nosotros nos compete el gobierno estatal, el gobierno municipal en el Estado de México. Vamos a impulsarlo todas y todos. Vamos a generar estas acciones necesarias para que la siguiente administración municipal se comprometa a que estará accionando el 3 de 3 en quien tenga que integrar este gabinete, ¿no? Y es muy importante, eso queremos. O sea, necesitamos hacerlo, necesitamos tener la certeza que quien está al frente de una responsabilidad pública es un aliado de las mujeres. Así de sencillo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Isabel Sánchez. Para cerrar, a mí me gustaría solamente rescatar algunas de las frases con las que nos han enriquecido nuestras panelistas. Una de ellas, no hay democracia sin mujeres. Solo 7 entidades reconocen el delito a nivel constitucional. Necesaria una intervención multinivel y multisectorial y la coordinación interinstitucional. La Secretaría de las Mujeres tiene bajo su responsabilidad construir la política pública en favor de las mujeres de todas las edades y trabajar por la igualdad sustantiva. Muchas gracias. Se agradece a las invitadas a este panel, a esta ciudadanía, al diálogo. Desafortunadamente el tiempo siempre se va volando, pero creo que estos acercamientos con la ciudadanía, con la organización de la sociedad civil son fundamentales. Se agradecerá a los invitados su participación y se recordará a la totalidad, recordaré a los participantes que esta videoconferencia la podrán ver en redes sociales y darle seguimiento en otros encuentros que tendremos en los meses de abril y mayo con el tema juventud y grupos vulnerables. Podrán ver esta transmisión, esta grabación, mediante YouTube, Facebook, INE del Estado de México y también IEM Oficial. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradecemos su participación y sus valiosas aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, diputada querida. Muchas gracias, Liliana. Gracias. Gracias, Isabel. Gracias, un saludo. Liliana, gracias por la organización. Un gusto, muchas gracias. Isabel, buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias. No dejen de votar. Exacto, muy importante. Exacto. Por supuesto que vamos a ir a votar. El primer ejercicio que tenemos que hacer. Muchas gracias a todas y a todos. Estamos a sus órdenes. Un placer. Gracias. Gracias. Les invitamos a que puedan seguir nuestras convocatorias del Instituto Electoral del Estado de México. Tenemos una convocatoria del concurso de video para jóvenes de entre 18 y 39 años y también está abierta la convocatoria para participar como capacitadores asistentes electorales locales y supervisores electorales, figuras que estarán haciendo labores fundamentales antes, durante y después de la jornada. Pueden ver nuestras convocatorias, la página es www.iem.org.mx. Ahora sí, buenas tardes. Muchas gracias. Que haya muchas mujeres. Doctora. Gracias a todas y todos.